y alguien que ha trabajado mucho con las comunidades, que ha trabajado mucho en campo. Entonces, será un gusto tenerte aquí. El gusto es totalmente mío, Ricardo, y gracias por esa antesala que has marcado, y obviamente será un placer conversar con una colega de Latinoamérica y una también ex colega, pues que en su momento también estuvo en la palestra de formativa sobre los temas, así que aquí estoy más que a la disposición. Buenísimo, muchas gracias, amigo. También, bueno, te contamos con la presencia de la senadora Paola Holguín, así que, por favor, si pudiera conectarse, senadora, para que podamos iniciar con este diálogo, que será muy interesante. Muy buenos días a todos. Lamentablemente parece que estoy teniendo alguna dificultad con mi cámara. Espero que en el transcurso se pueda resolver. Un saludo a todos mis compañeros de panel, a todos los que nos ven en esta fecha en la que conmemoramos a unos mártires de la democracia, y una fecha que es tan importante para América Latina en lo que tiene que ser un propósito común, que es la derrota del comunismo, y no olvidar a sus víctimas. Un saludo y bueno, esperaré que se resuelva mi problema tecnológico. Perfecto, no hay ningún problema, con gusto estaremos esperando que pueda conectar su cámara, y bueno, vamos a continuar con este diálogo. Y también, bueno, me gustaría que Cecilia Romero se pudiera conectar también para, bueno, incluirla a nuestro diálogo. Y bueno, también viendo, aquí tenemos presente a nuestro presidente de Juventud LAC, Juan Carlos Vargas, quien es originario de Chile. Así que bienvenido, amigo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a los parlamentarios que el día de hoy nos acompañan, porque es un día simbólico. Queremos recordar a Osvaldo, queremos recordar la figura de cada uno de aquellos que han muerto producto del comunismo en nuestra región. Por eso estamos instaurando el día 22 de julio y hacemos un llamado a la comunidad para poder declarar este día como el Día de las Víctimas del Comunismo en América. Y para eso también queríamos tener un panel con diferentes personalidades de congresos completamente diferentes en nuestra región, como es el caso de México, de Guatemala, de Colombia, para poder dialogar y conversar precisamente sobre estos temas, Ricardo. Buenísimo, buenísimo, amigo Juan Carlos. La verdad es que es una bandera muy importante en la cual estamos promoviendo a través de Juventud LAC. Creo que es necesario, y sobre todo más en estas épocas en las cuales vemos cómo han ido creciendo movimientos de tinte populista, de tinte autoritario, que sin lugar a dudas, aunque no llevan plasmado el nombre de comunismo, muchas veces hay integrantes que tienen todavía esta idea romántica del siglo, ideas pasadas del siglo XX, que atentan contra la dignidad de la persona, contra la libertad y la democracia. Y es muy importante promover este tipo de iniciativas. Así que, bueno, como tal, iniciamos con este panel. Vamos a proceder de la siguiente manera. Para nosotros, pues evidentemente es muy importante recordar la memoria de estos dos grandes personajes, de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Entonces, vamos a iniciar leyendo algunas frases que mencionó Osvaldo Payá durante su discurso cuando recibió el premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, premio que fue instaurado en 1988 y en el cual lo recibieron grandes personalidades como Nelson Mandela o Aung San Suu Kyi, que considero han hecho una lucha muy importante por la promoción de la libertad y de los derechos humanos. Y aquí vemos cómo es importante el papel del parlamentario al momento de estar activos, al momento de estar promoviendo estas causas, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Entonces, primero voy a leer una frase que pronunció en su discurso y que pudimos escuchar ahora en la transmisión sobre algo muy interesante. Y esta frase va así: este nuevo espíritu debe expresarse en la solidaridad, la cooperación y la justicia en las relaciones entre los países, y no será un freno al desarrollo.
porque si se subordinan las políticas y los modelos a la realización de la persona, a la construcción de la justicia y la democracia, si se humanizan las políticas, entonces se superarán los abismos que separan a los pueblos y seremos una verdadera familia. Aquí, senadora Paola Holguín, me gustaría que pudiera darnos un comentario sobre esta frase y que nos hiciera reflexionar un poco sobre el papel que usted ha realizado en Colombia y también a nivel regional al momento de estar promoviendo banderas como es la solidaridad, la cooperación y la justicia. Sí, yo creo que aquí hay un tema muy importante y es nosotros lo primero que tenemos que entender es que un problema que hemos tenido los parlamentarios muchas veces es el guardar las buenas formas y el creer que es mejor no debatir, que es mejor no controvertir, porque cada que nosotros alzamos la voz en contra de quienes defienden modelos diferentes, pues ellos dicen, están polarizando, están radicalizando, y muchas veces se ha generado una especie de sentimiento vergonzante en los parlamentarios que le ha hecho mucho daño a nuestros países y a la región. Yo creo que el gran ejemplo que nos queda de estos mártires de la democracia es luchar siempre por la verdad y decir la verdad. Entender que nuestra lucha es una lucha por el bien común, es una lucha donde finalmente el desarrollo de los individuos, de nuestras naciones y del colectivo de la humanidad solo es posible cuando entendemos la política como eso, la política como martirio, como sacrificio, como entrega por los demás, para los demás. Cuando entendemos que nuestra labor política tiene que ver con eso, con la búsqueda del bien común, con el fortalecimiento de la democracia, de la institucionalidad, de la justicia, del desarrollo de todos. A nosotros nos han vendido muchos falsos dilemas. Por ejemplo, nos ponen entre el capitalismo salvaje y el estatismo, pero no nos hablan del capitalismo consciente, no nos hablan de cómo las libertades, incluida la libertad de mercado, nos ayuda a tener sociedades con mayor crecimiento y mayor prosperidad. No nos invitan a reconocer que no puede haber desarrollo de una sociedad si no hay desarrollo del individuo, que nuestro trabajo debe ser la humanización del desarrollo, como lo decía el doctor Payá. Yo creo que nosotros como parlamentarios hoy tenemos grandes retos, pero también tenemos una oportunidad, porque esta pandemia nos puso también en un momento de crisis, pero en un momento que nos deja vislumbrar falsos dilemas en los que han querido poner a América Latina. Puede haber desarrollo y puede haber conservación del medio ambiente. Podemos producir conservando y conservar produciendo. Puede haber seguridad con libertad. Y de la única manera que puede haber mayor igualdad, que podemos hacer políticas sociales fuertes, es si tenemos economías fuertes, si defendemos la libertad de mercado, si defendemos la generación de empleo de calidad. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra voz y nuestro compromiso en América y nuestro compromiso con parlamentarios. Nosotros no podemos olvidar que fuimos electos por ciudadanos a los que tenemos que representar sus intereses y que tenemos que dar esa lucha para garantizarles a esos ciudadanos la democracia y la libertad y el desarrollo en el que merecen vivir las presentes y las futuras generaciones. Buenísimo, senador. Aquí, por ejemplo, me gustaría preguntarle un poco más sobre el trabajo que está realizando en el Senado y que, bueno, sabiendo Colombia, siendo un país vecino de Venezuela, que es otro de los países que también ha sufrido los embates en contra de la búsqueda del bien común, de la democracia, de la libertad y de este desarrollo. ¿Qué podría aportarnos al respecto ahora que estamos conmemorando la memoria de estos grandes personajes que promovieron las causas de la libertad y de la democracia? Yo llevo aproximadamente 17 años luchando de la mano de los líderes opositores de Venezuela para tratar de recuperar la libertad y la democracia. Han sido tiempos muy difíciles, pero yo creo que se han dado pasos importantes. El primero es tratar de hacer entender al hemisferio, a la región, que el problema de Venezuela no es un problema político, no es un problema de pensar si a uno le gusta o no Chávez y le gusta o no su modelo. Es un problema jurídico y es un problema de seguridad y defensa
hemisférica, porque hoy nosotros lo que tenemos en Venezuela es una narcodictadura que ha usurpado el poder, que tiene alianzas con estructuras criminales como la FARC, el ELN, Hezbollah, que se dedican al tráfico de droga, la minería ilegal y a otros delitos. Y nuestra obligación ha sido y será siempre combatirla, esa narcodictadura, para que Venezuela recupere la democracia, recupere las libertades, denunciar los crímenes graves que ha cometido el narcorrégimen contra ciudadanos colombianos y venezolanos. Es que nosotros compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Hoy el mundo está viendo una crisis de refugiados venezolanos que es de una magnitud similar o incluso más grave que la crisis de refugiados sirios, por el número y por el corto tiempo en el que se ha presentado. Pero yo les tengo que confesar que uno siente cierta tristeza y no sé si el congresista, el doctor Aníbal, comparte un poco el sentimiento de frustración que yo siento a veces cuando uno ve una comunidad internacional tan pasiva. Yo soy políticamente incorrecta, entonces, por ejemplo, uno siente que la comunidad internacional y los parlamentos con Cuba tenemos el fenómeno Mickey Mouse, y es que lo vemos tan tiernito que se nos olvida que es una rata. Y eso nos pasa con Cuba, como que nos enseñamos a vivir con esa dictadura ahí y se nos olvida que es una dictadura oprobiosa que acabó con la democracia, con las libertades, que carga a sus espaldas asesinatos, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales. Y a mí me da temor que pase lo mismo con Venezuela, que llegue un momento en que pareciera que la comunidad internacional se acostumbra o se resigna a vivir con esa narcodictadura ya. Yo creo que la obligación que nosotros tenemos es la denuncia permanente y buscar todos los mecanismos que nos da el derecho internacional para acabar con esa narcodictadura, para que Venezuela recupere la democracia y las libertades, para terminar con esta crisis de refugiados. Y además, mire, aquí hay un tema muy grave y es, si nosotros no entendemos el vínculo que tiene el régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela con estructuras narcotraficantes y terroristas que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de la región, va a ser muy difícil que tengamos el compromiso real que todos tenemos que tener para solucionar prontamente esta situación. Así es, senadora, y como bien dice usted, esto sin lugar a dudas es un compromiso y que todos debemos de asumir, no solamente ustedes como parlamentarios, sino también la sociedad civil y las personas que están en búsqueda de este bien común. Y bueno, aprovechando el comentario de la senadora, amigo o diputado Aníbal, ¿tú qué opinas al respecto sobre este compromiso que deben de enarbolar los parlamentarios y sobre todo tú como un parlamentario joven? ¿Cuáles son tus aportes? ¿Qué crees que sea necesario para incentivar este compromiso? Bueno, primero, pues, como decía al principio, gracias por la invitación, muy honrado ver a amigos, colegas, homólogos de Latinoamérica, que hoy tenemos, pues, justamente ese compromiso del que se está hablando, de ondear una bandera de libertad, de verdadero entendimiento de la democracia. Creo que es sumamente importante. Bueno, y deseando que todos los que nos están viendo también se encuentren, pues, libres del COVID-19, que es algo que viene a evidenciar mucho el resultado de cuando las democracias realmente trabajan y cuando el comunismo, cuando les afecta cosas así que no tienen ideología, digamos. Y hoy vemos que países como Cuba no entienden qué es el COVID-19 todavía por su estructura gubernamental y están poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Y entonces, cuando entendemos cómo deberíamos funcionar, cosas como estas vienen a resaltar naturalmente esos errores que hemos venido hablando de hace muchos años en cuanto al tema del comunismo. Yo quería comentarles que en base a ese compromiso es importante entender qué es la democracia. Es importante entender como parlamentarios, como diputados, senadores, qué principios realmente o qué requisitos base, digamos, debería tener una democracia, porque de lo contrario, por ejemplo, en el caso de Guatemala, yo veo muchos colegas que, bueno, la suerte del destino los llevó a ser diputados hoy día, y entonces pueden ser muy, muy pro democracia en sus discursos, pero realmente las acciones marcan otras cosas. Ya se hablaba de las narcodemocracias y cómo esto afecta.
Hoy en Guatemala, pues lamentablemente tenemos un par de curules en el Congreso de la República tomados por narcodiputados. También tenemos narcoalcaldes, hemos tenido narcocandidatos a la presidencia, pero hablan de democracia. Entonces, ¿dónde está esa lógica de discurso que tenemos? Y parte de eso es defender realmente esa génesis que nos lleva a entender cuál es nuestra función como parlamentarios y cómo debemos no solo legislar. Justamente la doctora Paola mencionaba el debate, que debe ser amplio. De hecho, ahí, en esos hemiciclos, son los lugares por naturaleza y por excelencia justos para generar debate de altura, debate que permita mejorar las instancias, e inclusive teniendo democracias, teniendo, por ejemplo, los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, que Contraloría General de Cuentas, una Corte de Constitucionalidad, o como se llamen en los diferentes países. Aún estas pueden ser cooptadas por personas que hablan de democracia, pero al final sus acciones denotan destrucción de la misma, y nos toca realmente llevar esa bandera. Y en Guatemala estamos viendo casos parecidos. Me ha tocado llegar con discursos bastante antagónicos, pero firmes, en que debemos defender más a la democracia que a las personas. Porque a veces casi que canonizamos a ciertos funcionarios, o estos no los toquen y no les pongan, cuando realmente lo que han estado de alguna manera y enervando lo que se ha hecho por muchos años bueno para a veces los países, y necesitamos consolidar de mejor forma las acciones. Por ejemplo, a mí me hablan mucho del tema del COVID-19, por ejemplo. Yo sí, miren, eso hay que resolverlo. Ahí estamos en el Congreso apoyando desde el Congreso en nuestras funciones, por supuesto que la ley nos permite consolidar más y mejores acciones para llevar la ayuda a la gente por el tema del COVID. Pero les digo, no perdamos de vista al país, porque por estar también metidos en eso, estamos dejando, o más bien no estamos fortaleciendo la institucionalidad del Estado, y esos focos son donde aprovechan justamente estas personas para cooptarlos y naturalmente destruir la democracia. Entonces yo creo que tenemos que estar sumamente alerta. Nos toca no dormir, nos toca tal vez no disfrutar la vida como otros la hacen, sino más bien de empezar a poner el pecho por la patria, y yo creo que ese es el objetivo, por lo menos, que yo he estado haciendo desde que tomé posesión al Congreso de la República, generando una serie de iniciativas de leyes que ya están en las comisiones del Congreso, que buscan modernizar el Estado. Mientras más moderno lo hacemos, vamos a permitir que más difícil sea justamente a comunistas, socialistas y demás vertientes radicales, que lo que han hecho es no solo matar gente literalmente, sino matan los sueños de la gente que vivimos en estos países, que queremos una mejor vida, queremos un mercado libre en el que realmente podamos crecer todos al mismo tiempo. Así es, amigos. Sin lugar a dudas, creo que el papel del parlamentario es fundamental para buscar todas estas cuestiones que tú mencionas, sin importar el país en el que nos encontremos. Debemos de promover mucho la cooperación internacional, que sean leyes justas, sean leyes democráticas, leyes que vayan inspiradas en esta búsqueda del bien común. Y para eso también, bueno, ya se incorporó a nuestro panel nuestra querida Cecilia Romero. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es un gusto que nos puedas acompañar, y sobre todo, bueno, ella, déjenme comentarles, fue alguien que conoció en vida a Osvaldo Payá. Entonces, eso es algo de lo que nos va a estar hablando nuestra querida Ceci, y sobre todo, bueno, platicar un poco que ella fue senadora de la República del año 2000 al 2006. Osvaldo Payá visita México en el año 2003, y ella presidía la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. Así que, Ceci, bienvenida. Si gustas, puedes darnos un mensaje introductorio. Claro, pues primero agradecer mucho la invitación, lamentar no haberme podido conectar antes. Estas cuestiones de los horarios, pues no alcanzamos a clarificarlos adecuadamente, y yo estaba dando una clase. Entonces, pues pedí una disculpa rápidamente a mis alumnos, los dejé un poco plantados, pero vale la pena compartir con ustedes unos minutos
Me da mucho gusto estar también aquí con mis jóvenes colegas parlamentarios de otros países de América Latina y sí decirles efectivamente que, bueno, pues es importante que en este día que se celebra o pretendemos que se celebre cada vez de manera más amplia esta expresión de los mártires de la democracia en América Latina, pues recordemos de forma especial a Osvaldo Payá. Efectivamente, yo tenía 2 posiciones en ese momento, era senadora de la República, efectivamente, como dice Ricardo, pero también ostentaba el cargo de responsable de relaciones internacionales en el Partido Acción Nacional, al que pertenezco, bajo la presidencia de Luis Felipe Bravo Mena. En esta doble función, vamos a decir, tuve el honor de acompañar a Luis Felipe cuando recibimos en México y en la sede del Partido Acción Nacional a Osvaldo Payá. Recuerdo con mucha claridad, desgraciadamente no pude localizar una fotografía que tengo y que en algún momento la encontraré y la compartiré, por supuesto, con ustedes, en donde está precisamente Luis Felipe Bravo Mena, en ese entonces presidente del PAN, también Germán Martínez, que en ese momento era coordinador de los diputados federales del PAN, y yo, en mi calidad también de senadora y secretaria de Relaciones Internacionales, con Osvaldo Payá. Lo que yo puedo decirles muy brevemente en esta primera intervención es que recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción ese momento, porque desde la Comisión de América Latina y el Caribe propiciamos en el Senado de la República una campaña para el apadrinamiento de presos políticos en Cuba. Varios de nosotros apadrinamos presos políticos en Cuba, inclusive hubo un momento en que el senador, ahora ya fallecido, Federico Link, mi compañero senador del PAN, y yo viajaríamos a Cuba con la intención de llevar a cabo algunos trámites, tratar de buscar de la mejor manera la posibilidad de la liberación de estos presos políticos. Nosotros teníamos fuero en ese momento, pero pues al final abortó esta posibilidad. Evidentemente ustedes entenderán por qué no nos permitieron ir. En esos días, en esa época fue cuando Osvaldo vino a México. Él promovía de manera muy, muy fuerte el proyecto Varela, que para nosotros fue también un elemento importante en el conocimiento que tuvimos del esfuerzo pacífico y democrático que desde Cuba y desde muchos otros países de América Latina se estaba haciendo para lograr, pues, el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, ¿no? Esto es lo que de entrada podría yo comentarles. Muchas gracias. Excelente, Ceci. La verdad creo que es bien interesante el que tú hayas podido pues convivir con Osvaldo Payá, que en todo su viaje en México también hayas estado presente, sin lugar a dudas. Bueno, yo veo los videos de Osvaldo Payá hablando y de verdad me emociona mucho. De verdad era un hombre que tenía las ideas muy claras, que sabía qué era lo que quería y sobre todo ver que era alguien que no le tenía miedo a la muerte al estar Pero defendiendo además, sus perdón ideales. Que te interrumpa, Ricardo, además tenía una sencillez y una capacidad de transmitir las cosas que todo el mundo le entendía. Y yo creo fundamental también que las actuales generaciones, y por eso son las conmemoraciones no son solamente para llorar a nuestros muertos, sino para transmitir a las nuevas generaciones esto que sucedía y que sigue sucediendo en varios de los países de América Latina, en países del orbe, sucede, a veces de manera solapada, a veces de manera más fuerte, generalmente embosado, pero son cuestiones que están sucediendo y es importante que en este tipo de celebraciones, de conmemoraciones, traigamos al presente esto que sigue estando presente, pero que a veces
pues parece cosas del pasado. Ah, creo que hace unos años mataron a una persona que andaba. No, necesitamos fortalecer la memoria, porque la memoria nos da la capacidad de lanzar hacia el futuro con nuevos bríos este anhelo de democracia y de libertad que Osvaldo traía, pero tatuado realmente en su piel. Y justo eso es muy importante mencionarlo, Ceci, porque bueno, al menos en nuestro caso, que somos México, podemos ver cómo actualmente hay legisladores que todavía creen en estas ideas viejas de bueno, que en Cuba la revolución triunfó y que ellos viven perfecto, que Nicaragua es un país excelente, que Venezuela también es otro modelo al que debemos aspirar. Y me llama mucho la atención que hay una senadora joven por parte de Morena que ella enarbola esta causa. O sea, de verdad es muy preocupante y sin lugar a dudas, por eso es importante realizar este tipo de foros para que personas que son legisladores o que ya fueron legisladores nos compartan estas experiencias y de primera mano. O sea, incluso, bueno, creo que nuestros amigos de Cuba Decide tienen por ahí la fotografía que Ceci nos compartió. Creo que sería interesante que la pudieran poner en pantalla. Y aquí está. Es más, Ceci, si quieres, puedes platicarnos un poco al respecto de esta fotografía. Claro, gracias. Cuando estaba buscando esa fotografía de la que les hablo, que es así, de la que les hablo y que no localicé entre mis recuerdos, es de la que les hablé hace un momento. Esta fotografía que aquí están viendo fue cuando yo volví a ser legisladora, en esta ocasión diputada, porque recuerden que en México hasta hace 3 años no existía la posibilidad de reelección. Entonces, yo fui senadora, pero después fui diputada y fui invitada precisamente en estas fechas del 22 de julio, aniversario del asesinato de Osvaldo Payá. Fui invitada a ir a Cuba acompañando a Rosy Payá para un homenaje a su padre. Afortunadamente tuve la posibilidad de acudir. Rosy llegó a México y viajamos juntas a Cuba. Es complicado para una persona hija de Osvaldo Payá entrar a su país. Esto es algo que necesitamos entender. El hecho de que yo, siendo diputada y teniendo fuero, que esto también lo digo entre comillas, porque las autoridades cubanas no precisamente respetan. Si no respetaron la vida de Osvaldo Payá, imagínense si van a respetar el fuero de una diputada mexicana. Pero bueno, yo iba en todo caso dispuesta a que si habría problemas o obstáculos para la entrada de Rosy a su país, pues yo pudiera esgrimir de alguna manera una cierta influencia. No sucedió nada, entramos sin problemas, pero al día siguiente acudimos al espacio, a la tumba, al monumento, en donde se encuentran los restos de Osvaldo Payá. Ahí estoy yo, en la puerta es una reja, y adentro está una muy sencilla lápida, siempre tiene flores blancas. Nosotros llevamos también unas rosas para llevarle, para hacer una oración ahí en su monumento, en su tumba, pedirle también que intercediera por todos los que luchamos por la democracia y que lo tenemos como un ejemplo a seguir y como alguien de quien aprender lo que hoy llamamos resiliencia, esa magnanimidad y esa determinación de luchar como él lo hizo por la democracia, dando nuestra vida diariamente en el servicio, en la tarea, en la prédica. Fue una muy, muy hermosa visita. También tuve la posibilidad de estar en la casa de Rosa María Payá con un pequeño grupo de amigos después de una misa muy sencilla que se ofició, y ahí también aprendí de ellos en lo que podía llamarse una tertulia, una plática sencilla entre amigos, entre hermanos entrañables de causa, pues cómo siguen a pesar de todas las vicisitudes y de todo lo que se ha dado en Cuba, pues luchando pacíficamente por lograr finalmente la democratización de su gran país.
Yo no sé qué pase, pero ya no te oigo. Perdón, es cierto. Silencié mi micrófono para que todo fuera perfecto. Sí, mencionabas una palabra muy importante, Ceci, que es la de la resiliencia, y que sin lugar a dudas creo que en la política es muy necesaria, que tenemos que vivirla al máximo. Y para eso, senadora Paula, me gustaría muchísimo que usted nos pudiera hablar un poco de esta cuestión de la resiliencia como parlamentaria, y que es importante al momento de promover estas ideas, que desgraciadamente hay parlamentarios que no les gusta y que tienen una visión tan ideologizada al respecto que les molesta. Entonces, me gustaría que nos compartiera un poco sobre su experiencia y sus anécdotas. Muchísimas gracias. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre todo lo que acaba de decir la doctora Cecilia Romero, el doctor Aníbal, y sobre todo sobre el ejemplo que hemos tenido. Y es que no se derrota al que no se rinde. Aquí hay un tema importante y es, uno tiene que aprender. Yo nací en una familia campesina que me enseñó patria, principios y partido, en ese orden, y el orden no es negociable. Cuando uno actúa de esa manera, créanme que seguramente uno termina acertando. Somos humanos y uno en su condición humana tiene fallas, pero cuando uno comete errores de buena fe, pensando siempre primero en la patria y en los principios, el pueblo sabe entender. Yo creo que en esta lucha hay un tema importante y es, primero, la fortaleza. Los principios no se negocian. Hay temas que son irrenunciables. A veces ciertos sectores nos llaman radicales. Radicales porque no cedemos a los principios, radicales porque no caemos en la tentación de lo que está de moda, radicales porque no medimos con cálculos electoreros. Pues si por eso somos radicales, sigamos siendo radicales, porque yo creo que la defensa de la democracia y los principios no se puede negociar. No se puede negociar, que la defensa del interés superior de nuestro pueblo no se puede negociar. Y esta finalmente es una guerra muy larga, donde uno a veces gana batallas, pierde otras, donde yo estoy segura que igual que la senadora Cecilia, que el congresista Aníbal, queda uno con muchas heridas de guerra, pero son heridas que se llevan con honor, porque se ha dado una batalla por una causa que es una causa justa. Mire, la democracia y la libertad de nuestros países siempre será la más noble de las causas. Y esta lucha por la democracia y las libertades no puede tener límites fronterizos. Uno no puede, como demócrata, estar tranquilo cuando vive en un país democrático rodeado de dictaduras o de narcodictaduras. Uno no puede estar tranquilo cuando uno está disfrutando la ventaja de una vida en democracia y hay países martirizados por partidos únicos que usurpan eternamente el poder, que quieren operar como una gran dinastía despótica donde de uno a otro de su propio partido se van transmitiendo el poder. Nosotros tenemos que luchar para que el pueblo tenga la libertad de elegir en las urnas y elegir entre varias opciones reales y elegir con transparencia y elegir en libertad y elegir sin engaños, que es una tarea muy difícil porque hoy estamos en la etapa que muchos denominan de la posverdad, donde nos hacen una deconstrucción histórica y donde quieren trastocar los valores y nos hacen creer que lo bueno es malo, que lo malo es bueno, donde nos quieren hacer creer que hay cómo justificar dictaduras, que se pueden justificar atropellos a las libertades y a las dignidades de los pueblos. Entonces, es clave lo que dice la congresista: resiliencia, capacidad de soportar, de aguantar, de reinventarnos, de no ceder, de no arrodillarnos. Y a veces eso cuesta incluso peleas internas en los partidos. A veces cuesta esas peleas, pero por eso yo les decía, patria, principios y partido, en ese orden, y el orden no es negociable. El orden no es negociable. Sin lugar a dudas, senador, la verdad es que está muy, muy padre lo que dice esto de patrias, principios y partidos. Creo que es una escala muy interesante
Y también me gustaría que, bueno, que nuestro amigo Aníbal, el diputado, nos diera un punto de vista y sobre todo desde esta frase que igual mencionó Osvaldo Payá durante su discurso y que tiene mucho que ver con esto, la búsqueda de la paz y que ellos, por más que quieran promover la violencia, al final esa no es la respuesta. Y Osvaldo lo que dijo en este discurso tan memorable fue: no hemos escogido el camino pacífico como una táctica, sino porque es inseparable de la meta de nuestro pueblo. La experiencia nos dice que la violencia genera más violencia y que cuando los cambios políticos se realizan por esa vía, se llega a nuevas formas de opresión e injusticia. Queremos que nunca más la violencia y la fuerza sean vías para superar crisis o gobiernos injustos. Esto sobre todo, amigo Aníbal, entendiéndolo un poco desde tu contexto como legislador en un país como lo es Guatemala, que ha pasado por momentos de grave violencia y muchas veces influido por estas ideas autoritarias y radicales. Entonces, ¿qué te gustaría comentar al respecto sobre esta frase y lo que ha pasado en Guatemala? Bueno, me pones a comentar una frase muy clara de alguien que tenía pues clara la visión para dónde tenía que ir, digamos, un país, un gobierno, él lo menciona como tal. Y yo pienso que una de las desafortunios de mi vida es no haber tenido el honor de conocerlo a él personalmente. Pero sí conozco a su sangre, a Rosita, y tiene igual de claras las ideas, el propósito, la pasión por su país, por el desarrollo, y creo que concatena muy bien con todo lo que se ha dicho. Y yo estoy de acuerdo, realmente la paz es la vía, y les voy a decir por qué en ese sentido, porque genera un estímulo de inteligencia mucho más sofisticado que la violencia misma. Y es que nos permite generar no solo inteligencia, estrategia y capacidad y trascendencia de visión de cómo queremos construir un país, cosa que no hace la dictadura. Tanto así que la democracia, dentro de sus... es tan noble la institución política, digamos, la democracia, se le podemos llamar de una manera tan limpia, tan transparente, que permite que la dictadura se consolide a través de las noblezas de la democracia. De hecho, eso es lo que vemos hoy en Cuba, utilizando justamente este vehículo, como digo, político, para llegar ahí y estar ad perpetuum, o por lo menos esa es la idea que tienen. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Generar justamente esas estrategias de paz, y el tiempo le ha dado la razón a Osvaldo Payá, que ha tenido la visión, y hoy sus palabras, y como diríamos tal vez en las redes sociales, no importa el tiempo en que las leamos, está pasando. Y son válidas y son necesarias, digamos, para lo que hacemos. Y en Guatemala no es la excepción de lo que hacemos. Tenemos muchas bancadas que aún siguen creyendo que Cuba es el país súper desarrollado en el mundo, que tiene la mejor educación. Yo tengo amigos pues, que son presos políticos hoy en Cuba, desprendidos de su familia desde hace más de media década, más o menos, algunos, y aún así siguen con ese ideal de que quieren ver una Cuba libre, no un multipartidismo impuesto y obligación a ir a votar por ellos para democratizar su toma de posesión y asumir que viven en una democracia. Y ahí es cuando Osvaldo decía que el gobierno lo mencionaba, que sin importar cuál fuera, ellos como lo toman como una forma de gobierno, de todas formas su proceder dictatorial, debemos consolidar las mejores prácticas. Y es lo que promueve, por ejemplo, Rosita con el plebiscito y todas las acciones que se han enmarcado, me parece que rompe con ese statu quo que se tiene. Es un ejemplo, y yo lo que siempre digo, en Guatemala hablamos de democracia y creemos que estamos en democracia, pero de entendimiento a veces es poco, porque creemos que podemos salir a la calle, no nos pasa nada, pues tenemos que ir al supermercado y encontramos una variedad de productos. Eso es, digamos, son resultados indirectos de una democracia que ahí va medio funcionando, pero sí nos corresponde a nosotros por una razón muy importante, porque tenemos el ejercicio del poder directo sobre la toma de decisiones que podemos hacer. De hecho, al terminar de aquí con ustedes, me voy directo a Presidencia del Congreso de la República de Guatemala a entregar este proyecto de acuerdo de punto resolutivo, que ahí ven pues que lo tengo firmado, para que hoy
justamente que estamos conmemorando el lamentable pues, asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero, podamos conmemorar y dijéralo como día, por lo menos en Guatemala, como el Día de las Víctimas del Comunismo en América, que para mí es sumamente importante. Entonces les digo, pues ya estamos tomando las acciones que hay. Yo creo que estos son precedentes importantes para que la gente también en nuestros países despierte. A veces creemos que, por ejemplo, en el caso de tenemos cerca Nicaragua, y a veces somos tan indiferentes, tan apáticos. Yo siempre he dicho, y lo dije en más de alguna cumbre que tuvimos de la Latinoamericana Jóvenes por la Democracia, que lo que le pasa a uno le afecta a todos. Y eso lo tenemos que ver así. Porque no puedo decir, bueno, mi país va creciendo y voy, y yo no puedo ser ajeno a la realidad política, a la realidad social, económica, cultural de los demás países, sino entre más empatía generamos, mejor consolidación de la agenda democrática podemos transversalizar, diría yo, entre nosotros como hermanos latinos que somos. Y yo creo que el ejercicio de tener personas con experiencia política, aquí nos da a entender que sí lo podemos lograr. Creo que hemos logrado consolidar muchos espacios importantes de toma de decisión. La vida nos ha puesto hoy en un espacio de toma de decisión, y callarse sería promover la violencia. Hablar y defender los principios fundantes de una democracia es respaldar lo que hizo Osvaldo. Sin duda alguna, fomentar la paz, porque estamos generando lógica, pensamiento, discusión, y lo que promueve entonces todo eso es poner en jaque mate a esos que creen que llegando al poder y estar ad perpetuum, entonces los hace eternos ahí. No, ya Fidel ya nos demostró que eso no se va a dar. Entonces esa es la esperanza de que podemos seguir dando, y no es solo que haya muerto Fidel hace un par de años, sino más bien sacar ese castrismo, digamos, que existe, aunque cambien de presidentes y les llamen de otras maneras. Lo vemos que esos modelos que enervan las democracias se exportan, ¿verdad? Ya lo tenemos en Venezuela, ya lo hemos visto cómo arrasa lamentablemente la vida de las personas, y los gobiernos deberíamos fomentar libertades a placer para que podamos desarrollarnos como país en lo que deseemos, toda vez sea legítimo, por supuesto, y no vulnere el orden público que tanto ha hecho tanto daño, digamos, estas dictaduras obsoletas, faltas de interés. Y pero como digo, al final sí tenemos una tarea ardua de evidenciar esto. Ustedes no lo crean, en Guatemala, y no dudo que Colombia y México vayan a hacer la excepción, en que se siga hablando de Cuba como el ideal de todo, cuando realmente hay mucho que hacer, mucho que desarrollar, y aún así, imagínense, solo vean o por lo menos esta perspectiva que yo he creído, que a pesar de las limitantes que puso el gobierno, hay gente brillante, gente sobresaliente cubana que ha marcado la diferencia y ha demostrado que sin importar estos límites pueden salir adelante. Y entonces nos corresponde, por supuesto, hacerlo, y parte de mi accionar es que quede consolidado, como les digo, este proyecto de acuerdo en Guatemala para ir marcando ese precedente que para mí es sumamente importante. Muy bien. Felicidades, amigo Aníbal. La verdad creo que es un proyecto muy interesante, y qué bueno saber que hay una persona que se encuentra en un lugar de toma de decisión que está buscando promover estas causas. La verdad creo que eso es algo que hay que felicitar mucho, y que no tengas miedo de estar promoviendo este tipo de iniciativas. De verdad, muchas felicidades por esta gran labor que estás realizando. Y aquí, para ir cerrando este panel, me gustaría que habláramos un poco de los retos que tienen los legisladores en el actual siglo XXI. Creo que cada uno de ustedes ya mencionó cómo es que todavía existen estas corrientes, y sobre todo entre gente joven, que admiran estos gobiernos completamente autoritarios, que igual y ya no lo vivieron. Pero bueno, o sea, aquí lo importante es recordar la memoria de personas que lucharon contra esto, pero también, bueno, ¿qué tiene que hacer un legislador? ¿Cuál es su tarea a través de la legislación, a través de su trabajo de campo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un legislador para el siglo XXI para seguir promoviendo la libertad y la democracia? Entonces, no sé si Ceci te gustaría iniciar respondiendo esta pregunta. Gracias. Muy brevemente, quisiera hacer una mención rápidamente al asunto de lo que decían de ser radical.
Carlos Castillo Peraza, que fue un gran pensador del Partido Acción Nacional, presidente del PAN en su momento, y también promotor de la libertad y de la democracia, decía que la radicalidad tiene que ver con la raíz. Lo que tenemos que hacer es ir a la raíz, al inicio, al fondo, a lo que sostiene. Eso es ser radical. Y bueno, si nosotros tenemos principios, necesariamente tenemos que ser radicales en ese sentido, no en el sentido de polarización. Y por otro lado, a lo que se refería aquí nuestro amigo sobre el asunto de la democracia, nunca vamos a alcanzar la democracia. Ya llegamos como si fuera una parada de camión. Ya llegamos a la democracia, bájense y Ángel Castilla. La democracia es un proceso perpetuo de edificación, es un proceso continuo y además es un proceso imperfecto. Dicen que es el peor de todos los sistemas políticos, salvo el resto, ¿no? Entonces, es lo que tenemos, es la forma como tenemos que conducirnos. Y en ese sentido, haciendo estas dos referencias previas, yo considero que los legisladores en este momento lo que tienen que hacer es hacer política. Y la política tiene que ver con diálogo. La política tiene que ver con intercambio de ideas. Pero el intercambio de ideas es eso, intercambio. No podemos imponer la democracia porque nos estamos pareciendo a los que están imponiendo o pretenden imponer un tipo de vida autoritario, dictatorial, como el que padecemos todavía en algunos espacios en América Latina. Y no necesariamente tenemos que estar calificados de gobiernos autoritarios, independientemente de que quien nos gobierna haya llegado democráticamente a la posición que tiene, como es el caso de varios de nuestros países, la democracia se vive, se practica, y se practica en el diálogo y en el respeto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pueda esgrimir mis opiniones y mis argumentos con la idea y el propósito de convencerte, pero también con la posibilidad de que tú me convenzas a mí. Esto es hacer política, esto es ser legislador, promoviendo todas las leyes, las políticas públicas y todo lo que querramos, pero en el fondo pensar en eso, diálogo y respeto. Y cuando hay quien no dialoga ni respeta, pues está fuera de la política, está fuera de la posibilidad, vamos a decir, de redención. Yo espero que todos, salvo algunos muy poquitos que de verdad son irredentos, tengamos la posibilidad de avanzar hacia una libertad a través del diálogo y de la política que tienen que ejercer pues los que están en posiciones de representación y de gobierno. Así es, sí, creo que fue un comentario muy, muy interesante el de la radicalidad. Coincido con eso, creo que son tiempos de ser radicales, entendiendo que hay que regresar a la raíz, a nuestros valores y a nuestros principios. Amigo Aníbal Samayoa, ¿cuáles crees que son los retos para el legislador joven en el siglo XXI? Bueno, yo no diría joven, por lo menos de lo que yo veo también en mi congreso es gente grande, gente de mediana edad y gente joven, que estamos ahí, pues cada quien desde su punto ideológico, digamos, batallando para que tenga un mejor país. Y es que pensemos que sin importar los bandos, todos están pensando en el país, solo que desde perspectivas que tal vez les falta o les sobra mucho y no entendemos, digamos, cuáles son las acciones correctas. Y es que los grandes retos es que vivimos el día al día. Creo que a todos nos pasa en los países que estamos viendo las redes sociales y viendo los periodicazos y nos damos cuenta, y bueno, esta noticia está saliendo ya. Entonces nos vamos con eso y perdemos de foco el país. Entonces yo creo que uno de los retos más importantes es pensar, porque tenemos que tener claras las ideas, tenemos que tener claro un propósito. A mí particularmente no me agrada que, por lo menos yo busco en los demás colegas, en sus redes sociales, en sus páginas web, si tienen sus planes de trabajo que ofrecieron en campaña y no los encuentra uno. Entonces dice, bueno, entonces, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Son de aquellos que ya sabíamos que iban a llegar al Congreso a ver los teléfonos y, bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Con quién me tengo que reunir? Cuando realmente entender qué es el país es importante. Por supuesto, hay cosas importantes, urgentes,
y necesarias que hacer, pero tenemos que aprender, digamos, a priorizar. Otra cosa es el reto con, por ejemplo, la denominada obediencia partidaria. Aquí creo yo que es parte de eso del pensar. Todos, bueno, en mi caso soy electo por un partido, somos 6 diputados de eso, y me ha tocado desprenderme grandemente de muchas acciones que yo no he visto correctas, que se hacen, y desobedecer eso, y pues plantear mi contrapropuesta. Dicen que es malo hablar de uno mismo, pero voy a decir algo con la propiedad del caso, pero yo siempre trato de hacer mi tarea. Es decir, si nos toca pleno, veo cuál es la agenda, estudio todas las iniciativas y tengo todas las propuestas, todo el análisis legislativo, político, de toma de decisiones que tienen que hacer. Entonces, cuando ahora los diputados no se acercan mucho a mí para decirme, mira, hay que votar por tal cosa, porque ya saben que yo siempre les digo, bueno, ¿y dónde está tu fundamento? ¿Dónde está tu argumentación para sentirme convencido? Entonces, pensar es una tarea que asumimos que la estamos haciendo, pero realmente pocos le están poniendo interés, digamos, a ese tema. Y, digamos, otro reto que yo veo que podamos tener, no sé si en un corto o largo plazo, tal vez ya lo estamos viviendo, es ser consecuente con las cosas. Ya hemos hablado la consecuencia que tenía Osvaldo Payá con su pensar, con su decir y su actuar. Entonces, nos toca hacia los políticos, y debo decir que, bueno, no sé si me deberán coincidir las colegas, pero cuesta mucho eso en política a veces, porque hoy te prometen una cosa, mañana salen con otra, y bueno, te quedas solo en la loma, ¿no? Ahí, pues, viendo cómo el sol pega, porque nadie te acompaña, digamos, en las buenas acciones, porque entonces necesitamos entender, digamos, esa dinámica, pero no irnos con esa dinámica. De lo contrario, justamente, tal cual lo decía Cecilia, estaremos yéndonos con los que atacamos, con los que criticamos, y ese no es el propósito. Mostrar nuevas ideas, y con el pensar y con el entender. Y hoy diría que hay un reto más grande todavía ahora en el siglo XXI, ser legisladores. Estamos tan conectados, ahora estamos conectados, que estamos bien desconectados. Sí. No entendemos la situación geoeconómica, geopolítica, geoestratégica, digamos, que funge en nuestros países, nuestra región y el mundo. Y entonces, por eso yo digo que seguimos con ideas, tú lo has dicho, Ricardo, pues francamente bien, todavía con ideas del siglo XVIII, XIX, XX, de cómo debería entenderse una democracia. Ya se dijo que obviamente la democracia es facética, ¿verdad? Dependiendo qué se vive en el momento, y se va construyendo de esa manera, pero en la medida que realmente sepamos que tenemos que estar conectados realmente con lo que pasa a nuestro alrededor, entonces tenemos este tipo de debates en el que, digamos, tratamos de ir en función de entender cómo se mueve el mundo y por qué hay países que no se mueven, digamos, en esa lógica, y buscar las mejores formas de poderlo hacer sin, obviamente, sin faltar el respeto pues a los gobiernos y a los derechos humanos fundamentales. Así es, Aníbal, muy, muy interesante todo lo que comentas. Y bueno, senadora Paola, igual le realizaría la misma pregunta, que es, ¿cuál cree usted que son los retos para el legislador en el siglo XXI, entendiendo que hay que promover la defensa de la democracia y de la libertad? Muchas gracias. Una es, uno encuentra a quienes defienden el comunismo y otras ideologías muy organizados, muy coordinaditos. Armaron bloque de Sao Paulo, armaron lo de Puebla y viven haciendo foros, organizándose, permeando la institucionalidad de nuestros países y permeando también los organismos internacionales. Yo creo que eso también lo tenemos que hacer quienes estamos del lado de la defensa de la democracia. Tenemos que coordinarnos mejor, tenemos que armar bloques parlamentarios, ciudadanos, políticos. Tenemos que ver cómo logramos también permear y fortalecer la institucionalidad en defensa de la democracia y las libertades y los organismos internacionales. Tenemos que ver, por ejemplo, cómo nosotros también entramos a trabajar desde los medios de comunicación. Es que hoy casi que
ellos están dominando las distintas esferas con su agenda. Entonces están en el sistema judicial, están en el sistema educativo, están en los medios de comunicación, están en los organismos internacionales. Y a veces uno siente que nosotros vivimos tan ocupados en el día a día que se nos olvidó algo muy importante que dijo la senadora Cecilia: hacer política. Es que nosotros creímos muchas veces que el tema de ser parlamentarios o ser gobierno era ser tecnócratas. No, y esto no se trata solo de administrar, se trata también de hacer política. Se trata también de hacer política, de defender unas ideas, de influir frente a esas ideas, de informar, formar y movilizar a la opinión pública frente a esas ideas. Yo creo que eso también es importante. Miren, ellos nos llenaron de ONGs. ¿Dónde están las ONGs de nuestro lado? Por eso el trabajo que hacen organizaciones como las que luchan por la libertad de Cuba son tan importantes, y muchas de las que están en nuestros países, organizaciones demócratas, ONGs que tenemos que trabajar más, porque ese tiene que ser otro reto. Nosotros además, decía una cosa muy importante el congresista Aníbal, el tema de la coherencia. Es que nosotros no podemos perder autoridad moral, y a veces terminamos dejando pasar de agache actitudes, comportamientos o leyes que promueven partidos que se dicen defensores de la democracia y de las libertades y van en contra de eso. Nosotros tenemos que ser coherentes en el ser, en el hacer, en lo que defendemos, y también tenemos que ganar legitimidad en la medida en que actuamos con respeto a la Constitución y la ley, con firmeza en la defensa de los valores, en la medida en que nosotros no cedemos a las presiones. Y ahí yo creo que nosotros tenemos retos muy importantes. Nosotros hay banderas que no nos podemos dejar arrebatar. ¿Quién dijo que la bandera de equidad de género era una bandera de la izquierda antidemocrática que recorta libertades? ¿Quién dijo que esa no era una bandera de quienes defendemos la democracia y defendemos otras ideas? ¿Quién dijo que el tema ambiental era un tema de la izquierda y no un tema del siglo XXI, de los demócratas, de quienes creemos? No, yo uso un término que no sé si lo entenderán ustedes en sus países, y es los ecomarxistas, esos verdes oscuros, sí, radicales de izquierda, que creen que tienen la verdad y la bandera sobre el tema ambiental. No, los demócratas defendemos el medio ambiente, pero en equilibrio entre el medio ambiente, el ser humano y el desarrollo, entendiendo lo que les decía al comienzo, que se puede producir conservando y conservar produciendo. Entonces, la bandera social, mire, es paradójico que se crea que la bandera social es una bandera de izquierda, y los de izquierda defienden los regímenes que han empobrecido a nuestros países y que con el cuento de los subsidios lo que han querido es volver a los pueblos mendigos del Estado, pero que no han defendido la verdadera capacidad para que los ciudadanos puedan salir de la pobreza, sino que a punta de subsidios los quieren mantener atados, subyugados y como mendigos del Estado. Las banderas de la verdadera revolución social son de la derecha, son del centro, son de los demócratas, son de los que defendemos las libertades de mercado, son de los que entendemos que sin crecimiento económico no podía haber capital necesario para luchar por la equidad y por sacar a la gente de los pobres. No puede haber desarrollo si no creemos que finalmente el trabajo dignifica a los seres humanos y que justicia no es a todos lo mismo, sino a que... Así es, senadora. La radical nos hace creer que justicia es a todo lo mismo. Entonces hay gente que dice, no, es que en Cuba es muy bueno, la gente tiene 2 y 3 carreras. Sí, pero ¿en qué trabaja y cuánto se puede ganar? Entonces, aquí nosotros defendemos. Así es, senadora. Creo que fue una participación muy brillante, como la de todos nuestros invitados, la de Ceci, la de Aníbal. Y bueno, para ya ir terminando con este foro,
nuestro presidente Juan Carlos Vargas nos va a leer una frase también de Osvaldo Payá. Muy bien. Así que me la ofrezca cada ratito. Sí, muchas gracias. Precisamente queremos invitar a la gente que nos está viendo hasta ahora que puedan leer este libro. Se llama La noche no será eterna. Fue escrito por Osvaldo. Y quiero dejarles con una reflexión ya en la parte final, cuando él habla en el capítulo de la reconciliación, porque nos decía que un proceso de reconciliación es humanamente complejo y no se puede imponer, pero es inseparable de la liberación y de la sanación de un pueblo. El perdón no es la justificación del daño, sino el no odiar al que hizo el daño ni castigarlo. El perdón, además, humildad para reconocer la complicidad o el daño en sí por parte del victimario y aceptar el perdón de la víctima. Así que los invito a que puedan buscar este libro. Se llama La noche no será eterna. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti, Juan Carlos, por compartirnos esta frase. Y ya para cerrar con este panel, los invitaría a que juntos hagamos la señal de la L, que representa la liberación por parte del Movimiento Cristiano Liberación, en solidaridad con todos ellos, con el movimiento, y recordando la memoria de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Saben que cuentan con todos nosotros, saben que a pesar de no ser cubanos, somos humanos y eso es lo más importante y lo que nos une, la libertad, la democracia. Así que viva Cuba libre, viva Cuba siempre libre.